Están amigos? Hi, how are you doing? Good morning. Daniel Spatz Interviews. Nicolás Pereira, my guest today, va a ser mi invitado, Nico, ex jugador profesional, llegó a 74 del mundo, fue campeón junior de 3 Grand Slams y es un placer tenerlo para hablar de todo el tenis mundial. Hola, ¿cómo estás? Te felicito, Luisiana, por el triunfo ahí de Argentina en la Federation Cup y ahora a seguir adelante. Un abrazo a todos. Hi everybody, coach, good morning. We have Nicolás Pereira, Claudio, gran amigo, saludos a todos. Hoy tengo a Nicolás Pereira, Dani Panajotti, mi ex alumno, gran coach en Italia, creador del libro Ace, se los recomiendo, es un libro magnífico de tenis. Nico Pereira hoy me visita. Ahí entraste, Nico, te voy a recibir. Además de exjugador, es una persona muy vinculada al tenis y es un gran comentarista de tenis que no habla entre los puntos, que me vuelve loco cuando escucho canales donde hablan y hablan y hablan. El tenis es para verlo en silencio y luego que lo pueden analizar. Saludos de Chile y lo voy a recibir a Nico Pereira. Señor Nicolás Pereira. ¿Cómo estás, Daniel? Un Qué gustazo. alegría tenerte, Nico. Pasaron 6 años de nuestra... ¿Qué? ¡Qué Sí, locura! julio del 2020, hermano. Wow. Ya era necesario. ¿Cómo estás, Nico? Qué alegría verte. Estás más joven. Y de eso se trata. Vamos a ver. Bueno, hermano. ¿Cómo estás? Porque hace poquito escuché una entrevista muy buena con una podcast, se llama The GOAT, una chica venezolana creo que es. Sí, Andreina, muy, muy, muy agradable ella. Me encantó cómo te entrevistó, me encantó. Sí, ella es muy, muy buena periodista y la verdad es que es muy apasionada por lo de ella y trabaja muy bien. Recomendada, muy recomendada. Tú sabes que sí, yo no tengo envidia ni problemas, nada, porque además yo soy profe de tenis, Nico, no soy periodista ni estoy. Pero digo, tú sabes que a veces tengo, a ver, vamos a hablar de los medios, eh, buenos podcasts, pero los entrevistadores no dejan hablar. Eso pasa. Más seguido que no. Es ¿Y cierto. tú cómo te llevas con eso cuando te sientas a escuchar con todo el entusiasmo y resulta que se la pasan hablando? Es una conversa, ¿no? En las dinámicas entre la gente siempre hay diferencias y te dice mucho de la persona que te está entrevistando y la audiencia lo percibe, ¿no? A mí me ha pasado que me pongo a oír un podcast y la persona que está ahí, el host, eh, yo quiero oír del tema que le está preguntando al entrevistado y lo interrumpe. Entonces, sí, eso pasa muy seguido, pero es una conversa. En nuestra primera charla hablamos de tu vida, así que si quieren saber eso, los invito a verla porque no vamos a repetir lo mismo, te vas a dormir, te vas a ir. Aparte que Escuché, tampoco es muy interesante. no, tú tienes mucho para contar. Después, un tema que te comenté en privado es que cómo hablan algunos comentaristas de tenis, Nico, no dejan disfrutar el partido, te llenan de información. Además, te hablan demasiado de la vida de ellos. ¿Eso cómo es en la interna? ¿Hay alguien que les dice cuánto pueden hablar, de lo que tienen que hablar? A ver, cuéntanos tú. Bueno, depende mucho del productor. Eh, hay casos y yo creo que es la gran mayoría de los casos que los productores ni escuchan lo que está diciendo el que está hablando. Y es obvio, porque si supieran lo que está hablando el comentarista, lo apagarían y lo sacarían de patitas en el aire. Yo creo que esa es la mayoría de las veces. Y las otras es que el productor se enamora de ciertos talentos y, y le gusta escucharlo y le gusta y es fanático de ese tipo de narración. Hay productores que no, que te dicen, mira, estrictamente no se habla entre los puntos y hay otros productores que le tienen miedo a ciertos talentos y no, como vienen del dueño del canal o vienen de algún otro lado,
no les dicen nada para que no los toquen a ellos. Hay de todo en la Villa del Señor, mi querido Daniel. Nico, ¿cómo estás hoy? La salud, la familia. ¿Tenías un hijita o hijo que jugaba al tenis? ¿Me contaste en el 2020 o estoy equivocado? Tengo un niño pequeño de 13 que jugaba tenis hasta el año pasado porque me di cuenta de que él jugaba para complacerme a mí y simplemente en mi casa ninguno de los tres jugó tenis. La del medio ni agarró una raqueta. La más grande sí jugó en el equipo del colegio un poquito, pero después que se fue a la universidad no jugó nunca más. Y el chiquito nada, le gusta la natación, que aquí en Miami es el deporte más sabio, ¿no? Con las temperaturas que tenemos acá. Así que mientras hagan algún deporte, yo estoy contento. ¿No te generó ningún tipo de frustración que ellos no jugaran tenis en un alto nivel? No, no, yo quería que jugaran tenis básico para que aprendieran, para que tuvieran una manera de relacionarse conmigo más allá del trato personal, que entendieran un poco más el juego, que apreciaran la historia del tenis. Me hubiera gustado, pero ni cerca, ni cerca. Nunca, nunca agarraron esa vena. ¿Y por qué, Nico, dices ni cerca? A Lucho Horna le pasó lo mismo, su hijo, y a Jaime Ízaga. Tú sabes que me contaban que ellos no querían que jugaran fútbol, no querían que jugaran tenis de alto rendimiento. Sí, el tenis es un deporte muy cruel. Yo no quería que jugaran tenis de alto rendimiento tampoco. Me identifico con Luchito y con Jaime en ese sentido, sobre todo que ha cambiado mucho, ¿no? De la época nuestra. Nosotros éramos aventureros, no lo hacíamos por buscar una carrera, lo hacíamos por recorrer el mundo, por conocer gente, por vivir un sueño, ¿no? Todo este tema de la competencia feroz y lo que tienen que hacer hoy en día los tenistas de alta competencia. Cada empresa de los primeros 10 del mundo es un conglomerado complicado, tienen muchas obligaciones, tienen itinerarios muy forzados, tienen torneos todo el año, tienen muchísimas obligaciones comerciales. Entonces, es es otro tema, es otro deporte, es otra manera de vivir. Nico, tú estuviste en la academia de Raúl Pérez Roldán, ¿no? De jovencito, con Alejo Aramburú, con Guillermo, con Franco, una época gloriosa del tenis sudamericano, en esos comienzos que después desembocaron en la Legión, la época de Vilas, ¿verdad? Vilas, Clerc, Sabatini. ¿Qué experiencia viviste? Porque la academia, yo trabajé ahí, me inicié ahí como entrenador, y la academia, bueno, obviamente el nombre quedó un poco manchado, las cosas que pasaron con Guillermo y el papá, pero cuéntanos tu propia experiencia ahí. Bueno, cuando yo viajé con Raúl, que fue desde principios del 85, viajé 6 meses con él. No era una academia. Raúl ya había formado a Guillermo y estaba 100% dedicado a Guillermo, a Franco, a Patricia Tarabini y a Mariana. Y como complemento para suplementar la entrada y subsidiar los viajes de ellos, aceptaron a Alejo Aramburú y a mí para viajar con ellos. Entonces hicimos una pretemporada en Tandil y en Miramar, en la que vivimos muy de cerca. Raúl y su esposa Liliana nos recibieron con los brazos abiertos. Nosotros recibimos instrucción de Raúl, pero era notorio que él esperaba construir de Guillermo su plan económico, ¿no? Y de Franco y de Mariana y de Patricia. Y después hicimos parte de la gira suramericana con ellos y en abril nos fuimos a Europa también y viajamos la mayoría del tiempo en ese equipo con una combi que Raúl compró. Tenía subsidio de la Federación Argentina de Tenis, de la Asociación Argentina de Tenis, de la Federación Venezolana de Tenis, que le pagaba mi parte, y la de Alejo supongo que la Federación Peruana de Tenis. Entonces viajábamos allí y después se unió a nosotros Eduardo Infantino, que viajó con nosotros un poco, que también era discípulo de Raúl. Nos hicimos grandes amigos, con Dieguito Varela y Gustavo Carbonari viajamos un poco.
Y después de ese verano, después de Wimbledon, yo no viajé más con ellos, pero fue una etapa muy productiva para mí. Yo no pegaba al revés con topspin. Raúl me ayudó mucho en lo tenístico. En lo personal, yo nunca tuve problemas. Con Raúl sí veía ciertas conductas un poco agresivas, más de lo que yo estaba acostumbrado, pero yo jamás tuve problemas personales ni con Raúl, todo lo contrario, todo lo recuerdo con muchísimo cariño y después con Guillermo y con Franco y con Patricia sobre todo, que nos seguimos viendo porque Patricia se mudó para Estados Unidos, Franco vive aquí a pocos metros míos. Somos hermanos de la vida, con Guillermo nos hemos visto últimamente porque Guillermo ha estado saliendo un poco más a la luz pública y no tengo, pero los considero hermanos y los quiero, los aprecio muchísimo. Y yo, o sea, no fue problema mío, así que no me meto. Y fueron 6 meses, como te digo, y estoy muy agradecido de la experiencia y del recibimiento que ellos me dieron. Nico, ¿por qué Argentina sigue siendo, ¿no?, el powerhouse, como se dice, de tenis en Latinoamérica? Porque es la verdad, hasta tiene el número uno del mundo de dobles como Horacio Ceballos. En mujeres ha bajado un poco, ya no tiene grandes figuras, pero hombres siempre, no hay estrellas ahora, no hay un crack ahora, pero siempre hay muy buenos jugadores. ¿Qué tiene Argentina que lo diferencia, Nico, de otros del resto de Latinoamérica en el tenis? Bueno, para empezar, tradición, ¿no? Yo creo que una gran tradición tenística, un amor al arte del tenis que lleva a que los tenistas se mantengan envueltos en el deporte y pasen eh, sus conocimientos a la próxima generación, ¿no? La tradición en el tenis es algo sumamente trascendental. Lo vimos en Australia, lo vimos en Estados Unidos, en los países que tienen los torneos grandes, lo vemos en España y yo pongo a Argentina justo ahí, ¿no? Justo atrás de esos 5 gigantes. Eh, Serbia es otro lugar pequeño que también tiene mucha tradición, los países eslavos, los balcánicos también. Pero Argentina, viniendo de donde vienen económicamente los jugadores, es un caso único. Pero también el respeto al trabajo, la profesionalidad de los jugadores argentinos, la dedicación, la garra, la necesidad de salir de abajo, ese pundonor que tiene el tenista argentino es muy difícil de encontrar en ningún otro lado. ¿Cómo ves el tenis estadounidense, donde el último campeón de singles fue Andy Roddick en el 2013 en hombres, pero en mujeres sí han tenido mucho éxito? A veces se generaliza, ¿sí? El tenis americano está mal, está en crisis, pero no las mujeres. ¿Cómo? A ver, ilústranos del tenis norteamericano actual. Bueno, tenis americano está eh, subvencionado por los 400 millones de dólares que gana el US Open y una gran partida de eso va al desarrollo de jugadores. Está la USTA, que es una fuerza muy importante que de una u otra manera apoya a distintos tenistas. Hay algunos que escogen que le paguen al coach, hay otros que escogen ir a los centros de entrenamiento de la USTA. Hay mucha tradición tenística desde principios del siglo en las costas, más que nada, en Los Ángeles, en Nueva York y en Florida. Y hay una inmigración que también ha sido parte importante de la formación de talentos. Vamos a Jorge Todero, por lo menos. Giorgio ha formado grandes talentos y sus 2 hijos también. Muchos de los tenistas latinoamericanos, por temas económicos, terminan viviendo acá y siendo parte de esa formación. Hugo Armando, hay un sinfín de jugadores que les ha ido muy bien porque traen esa disciplina, traen esa escuela. Facundo Luganes, el muchacho que entrena a Cameron Norrie. Eh, hay podemos estar acá un buen tiempo hablando de la formación. Acá en Florida yo entrené con William Obone. Hay muchísimos. Entonces yo creo que eso es parte de lo que
es esa cantera de tenistas que surgen de acá de Estados Unidos, apoyados por un poder económico importante y una cantidad de torneos que le dan facilidad de viajar sin tener que salir de una Argentina, de una Australia, de un lugar remoto, para poder participar y competir a esos niveles. En mi caso en particular, después de viajar con Raúl y su equipo, tuve la suerte de que Nick Bolitieri me acogió y viví 2 años entrenando en esa academia en una época que fue la época de oro de la academia, porque ahí estaban creciendo y teníamos la misma edad, Andre Agassi, Jim Courier, Malloy Washington y una cantidad de jugadores que después resultaron tanto en la universidad, David Wheaton, Chris Gardner, Martin Blackman, y todos competíamos. Y creo que en esa época, esa etapa de la vida de un tenista, de los 15 a los 18, es muy importante tener esa competitividad el día a día. Creo que aquí en Estados Unidos eso se encuentra bastante y es otra parte importante de la razón por la cual surgen tenistas en Estados Unidos. Sí ha perdido un poco la hegemonía en la época que yo entré al circuito, al final de los 80, la mitad de los primeros 100 en el ranking ATP eran Mm. americanos, porque se jugaba en cancha rápida, porque se jugaban en superficies más rápidas y todo eso ha ido cambiando, jugando en superficies más lentas, y se ha ido moviendo ese liderazgo a Europa. Pero el tenis de Estados Unidos está muy bien. Tienen, como te digo, ese colchón económico. Ahora tienen la formación de las universidades que en los últimos 20 años ha mejorado muchísimo y ahora con la inyección de dinero para los jugadores que vienen para acá, mucho más. Creo que van a ver. En el último torneo que narré, que fue Houston, había 8 jugadores que habían tenido relación con universidades en un cuadro de 28. Eso es un número muy importante. Estamos hablando que de un 30%. Entonces, yo creo que eso va a ir subiendo con el tiempo y eso va a ayudar al tenis norteamericano, aunque hay muchos extranjeros que están aprovechando de esas circunstancias en estos momentos. Y Nico, y no nos olvidemos de, mira, te voy a dar estos nombres que han venido de muy pequeños acá, y, especialmente a Florida. María Sharapova, Mónica Seles, Tommy Haas, Xavier Malís, Peter Korda, muchísimos que se trasladaron especialmente a Bollettieri o a Hoffman, Harry Hoffman, antes Hoffman, ahora Saddlebrook, y otras academias en el sur, donde, oh, a ver, entrenaron aquí en definitiva. Lo que pasa es que jugaron con las banderas de sus países, ¿verdad? Sí, sí, eso era un epicentro y de eso se aprovechó todo el mundo, tanto los americanos como los extranjeros. Pero es así. Venían atrás del sueño, ¿no? Anisimova, Kornikova, Kenin. Hay una cantidad de jugadoras que se vinieron a los 10, 12 años, eh, y los padres lo veían como una apuesta, una posibilidad económica a futuro y en varios, no en todos, pero en varios de los casos ha resultado positiva el experimento. Nico, ¿por qué vemos tantas tribunas vacías en los torneos? Porque de verdad, salvo algunos torneos que sí se ven las tribunas, en los Grand Slams especialmente, en Wimbledon siempre ves packed, ¿no? Pero en los torneos 250, 500, te digo, mismo en Sudamérica, tribunas vacías, ¿eh? Pasó en Miami, vi muchas, sí, en el Miami Open por televisión se veían muchas butacas vacías. Sí, yo creo que la comodidad de verlo por televisión, los medios, verlo en el teléfono, hoy en día no solo ves la cancha central, sino que ves las otras canchas, ¿no? Puedes ver, seguir al jugador que tú quieras. Yo creo que es un error tener 32 preclasificados en los Grand Slams y en los Master 1000. ¿Qué pasa? En las canchas centrales, las primeras 2 rondas, los grandes nombres, por así decirlo, por lo general ganan partidos en poco tiempo y no son los mejores partidos. En el Miami Open conviene más comprarse una entrada para el Grand Stand donde van a poner los mejores partidos en lugar de poner a los Djokovic, a los Alcaraz, a los Sinners, que la primera, a la Sabalenka, a Swiatek, que por lo general en el 90% de los casos van a ganar los partidos en set corridos contra contrarios que no les van a hacer mucha fuerza. Sin embargo, el problema persiste en las canchas adyacentes. En el mismo grandstand muchas veces había un partidazo y no había mucha gente. También creo que los precios han subido muchísimo.
en el caso mío, la familia que vivimos cuatro, porque la otra se nos fue a vivir afuera, si yo quisiera comprar entradas, y me sale $1,000 un día, por lo menos. Y eso es algo prohibitivo, ¿no? En muchas de las comunidades, sobre todo aquí en el sur de la Florida. Y eso es lo que está ocurriendo con las entradas. Se compran los ground passes que están costando alrededor de $125, pero si compras cuatro estás hablando de 500, más la comida. Entonces, yo creo que los precios están un poco locos, pero bueno, esos son los tiempos en los que vivimos y tenemos que asumirlo. Escuché una entrevista con Angélica, ¿verdad? El nombre de la chica. Andreina, 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 perdón. Andreina Andreina, Gandica. y dos cosas me quedaron: que no ves tenis si no estás trabajando y que te gusta la lectura. Ahora, ¿qué estás leyendo? Y es verdad que no ves tenis? Veo muy poco tenis. Si es una final de Wimbledon, París, semi, veo, pero muy poco, me parece que es un poco largo. Pero, ¿qué leo? Depende. A ver, tengo tres, cuatro libros a la vez, uno de una biografía, otro, me gusta mucho las novelas de espionaje, porque fue con lo que crecí en la época mía que no había iPod, había que viajar con un Walkman, pasábamos mucho tiempo jugando cartas, backgammon, ajedrez, y esos viajes mágicos, interminables en tren por Europa, era mucha lectura, así que mucho espionaje, eh, algo de filosofía y algo de crecimiento personal, siempre a la mano para cazarlo dependiente de la onda en la que esté ese día, si es una playa, si es una montaña, si es en la casa, si es en el trabajo, entre un partido y otro, que a veces toca esperar, todo depende. Nico, tú fuiste 74, corrígeme si me equivoco, de ATP. Me parece Sí, que, bueno, hoy, como le planteé días pasados a uno de mis invitados, hubiese sido millonario, o no millonario, pero un gran ingreso, 174 del mundo. En tu época, cuando tú te retiraste, dijiste, bueno, ahora me compro 3 departamentos, 2 Porsche, este, ¿cuánto? Sin decirme, no me importa lo que ganaste, pero digo, eran otras épocas, ¿no, Nico? Víctor Pecci me dijo que cobró $500 por la primera ronda de Wimbledon. y sí, bueno, y ellos la tuvieron peor que nosotros. Cuando nosotros entramos, Víctor y Andrés nos decían que qué locura lo que se estaba ganando. Bueno, hoy hay que multiplicarlo por 10, pero mi objetivo nunca fue ganar dinero. Desgraciadamente, porque nunca fui de grandes lujos en cuanto a carros, ¿no? Tuve mi Jeep renegado durante 10 años. Después me gané una camioneta en Bogotá cuando gané el título y esa la tuve durante varios años, pero nunca tuve un carro de lujo. El único lujo que me di con un carro fue un Ford del 64 descapotable que lo compré de tercera mano y lo tuve por muchos años hasta que no tuve lugar para estacionarlo porque empezaron a nacer los niños y me tuve que deshacer, pero no era un carro muy costoso. Las propiedades sí, pero cometí el error de invertir en Venezuela que después bajaron mucho de valor, pero nunca fue un tema de dinero para mí, desgraciadamente. No soy de ese tipo de personas. Por suerte, mi gran patrimonio, mi gran riqueza son mis relaciones, mis conocimientos, lo que tengo acá, porque nunca lo voy a poder hipotecar. Eso es lo que trato de enseñarle a los niños. He tenido una vida muy feliz, a pesar de grandes golpes, como fue el hecho de haberme tenido que ir de mi país. Había construido un futuro que yo esperaba que fuera totalmente distinto a lo que ha sido. Tuve que venir a esta tierra americana que me ha recibido con los brazos abiertos y que le estoy muy agradecido. Mis tres hijos nacieron acá, pero, pero la vida para mí yo voy hacia adelante, no trato, ¿no? Hay días que sí, lo tengo que admitir, me agarra el, me agarra en la sombra negra y me deprimo. No te digo que siempre sonrisas y ahí tengo problemas como todo el mundo, pero trato de enfrentarlo realísticamente y de manera agradecida por todo lo que me ha dado la vida. ¿Juegas tenis, Nico? No, no. Hoy tengo partida de pádel. ¿Por qué no tenis?
Porque es como si supieras hacer toda tu vida, hiciste cuentas complicadas, sacaste las raíces cuadradas y hoy en día solo puedes restar y sumar, no sabes multiplicar, no me puedo mover. Si me muevo mucho, paso un par de días adolorido, tengo un reemplazo de rodilla. Me hubiera gustado pelotear con mi hijo, pero no le gusta. Tal vez volveré, quién quita, ¿no? Pero el fuego de la competitividad del tenis lo perdí muy joven. Lo perdí cuando me empecé a lesionar y me frustré con los resultados que no obtuve. Entonces ahí perdí el fuego de la competitividad y después, poco a poco, fui sintiendo algo de resentimiento, si acaso, ¿no? Pero después de un par de años de haberme retirado, volví a la esencia, muy joven, porque me retiré a los 26, a los 29, 30, volví con la esencia del tenis y le veo la magia, me interesa, me gusta, en el sentido de que cuando estoy analizando lo vivo muy de cerca y lo vivo muy íntimamente, y trato de relacionarme con lo que el jugador está sintiendo o está pensando, no tanto en leer numeritos y sacar porcentajes como te gusta a ti que te cuenten. Si te refieres a cuando comentas por televisión. Sí, Y ahí mira, me saltaste la pregunta que es, aparte esto como verás es una charla de café, son preguntas estructuradas. Cuando estás sentado, dos preguntas, tengo dos dudas, pues yo realmente te admiro mucho y me encanta escucharte, te lo digo públicamente. gracias. De nada, ¿en qué te enfocas? Uno y dos, bueno, algo has dicho, pero por ahí si puedes profundizar más. ¿Y en qué momento tú hablas? Te dices, ahora meto mi cuchara y ahora no, ahora me tengo que callar la boca. Depende de con quién esté trabajando. Yo trato de colorear el dibujo de la persona que está llevando la transmisión. Hay veces que soy yo el que lleva la transmisión muy poco. El papel que cubrí durante muchos años fue el de tercera rueda con los muchachos de la cabina, con Luis Alfredo y con Javi, con Batata, con Lalo, y estaba en la cancha. Me parece que ese fue un papel bastante importante y al principio costó abrir espacios que se sintiera natural. Entonces, al principio no hablaba mucho, pero después se empezó a incrementar el diálogo entre nosotros y creo que decir lo que no se ve desde arriba, decir lo que no se siente, lo que no se huele, lo que el viento, lo que hablan el jugador en voz baja, lo que comenta con, con su equipo, que eso es algo que empezó a cambiar mucho hace 15 años. Los equipos se volvieron más importantes, los coaches, los fisios, incluso los psiquiatras, ¿no? Entonces, tratar de involucrarme un poco más en la interna, en lo que se ve en los pasillos, en lo que se comenta en los vestuarios y ese tipo de cosas que el público puede apreciar el partido un poco más porque tiene conocimiento de esos detalles. Nico, hubo grandes coaches en esos años, Nick Bollettieri, que en paz descanse, ha fallecido, el Pato Rodríguez, el Pato Álvarez, Vic Braden, Van der Meer, aunque más entrenadores, formadores, pero grandes nombres que dejaron libros, videos, un legado impresionante. Nicky Pilic, Ion Tiriac, bueno, en fin, hoy en día, Nico, esto es una linda pregunta. Mucha gente del tenis le va a gustar que tú lo digas, obviamente. ¿Quiénes son los referentes como coaches en el mundo, tenis coaches? Lo que pasa es que el rol del coach ha cambiado mucho, ¿no? Cuando Tiriac se convirtió probablemente en el primer coach que viajó con Nastase porque jugaba y después Bergelin que entrenó a Bjorn, eran como más absolutos, ¿no? Eran como los encargados. Después cambió la figura. Hay muchos referentes, ¿no? A mí me gusta mucho lo que enseña y cómo se maneja Darren Cahill, por ejemplo. Eh, y cada coach tiene que hacer lo que hago yo como comentarista, tiene que colorear lo que el jugador ya tiene, lo que dijo Ferrero de Alcaraz, que era cuestión de ordenarle ese gran arsenal que posee Alcaraz.
Y yo sí creo que los jugadores deben de buscar un coach que los complemente, un jugador, un entrenador que pueda apoyarlo en un área que tal vez no se sienta tan seguro o que sea la que necesite mejorar para pasar al próximo nivel. Pero yo no creo que haya un coach perfecto. Y sí creo que el coach que más conviene es el tipo de coach que entiende que el tenista es un individuo y que por eso tienen que tratarlo individualmente y no con un concepto rígido, sino que hay que tratar de complementarlo y hay que tratar de ayudarlo en las áreas que uno ve que más le cuesta. Y también hay jugadores que tienen grandes dones y hay que tratar de aprovecharlos al máximo sin abusar de ellos. Entonces es una búsqueda constante de balance, es saber integrar a un equipo, es saber cómo tratar con las personas que más influyen al jugador, que hoy en día son muchas en el entorno, sobre todo de los más famosos. Hay que saber ayudar al jugador a administrar sus tiempos, administrar sus energías adentro y afuera de la cancha. Entonces es un trabajo muy fino el del entrenador cuando lo dejan, porque hay veces que el jugador no lo deja o el entorno no lo deja, ya sea la familia o ya sea los amigos. Entonces hay que saber qué lado podar, hay que saber cómo decirlo, hay que saber no herir egos, porque si no puede pasar lo que pasó con Ferrero, ¿no? Que terminaron una relación que iban camino a una gloria casi certera y ahora está ese tema en veremos. Te saludan de Panamá y dice que se te extraña en ESPN. ¿Nos quieres contar algo? ¿Se terminó el vínculo? ¿Te dijeron bye? ¿Tú dijiste Sí, bye? sí, ¿Cómo fue? básicamente. Bueno, yo trabajé en ESPN desde alrededor del 2000, 2001 hasta el 19 y estaba negociando mi contrato en el final, en la mitad del 18 y íbamos a firmar 3 años más. Decían que se venían para Miami y lo que pasó básicamente fue que Disney decidió sacar la producción de Estados Unidos que le pagaban a los empleados en dólares, con beneficios médicos en dólares, con beneficios de pensión, y cobraban en pesos, y entonces decidieron llevarse un porcentaje de la producción a México y otro porcentaje a Argentina. Al llevarse la producción a Argentina, eh, la gente de ESPN en Estados Unidos perdió el control de la producción y en Argentina les pagan en pesos, les pagan lo que quieren, no les dan beneficios, cuesta muchísimo menos, así que yo estoy muy agradecido con ESPN por la oportunidad que me dieron durante tantos años de hacer una carrera que yo no me esperaba, fue totalmente inesperado y me dieron un apoyo de 20 años, aprendí mucho y entiendo la movida económicamente. De la manera que se hizo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, agua abajo del puente. Por suerte, yo ya llevaba un par de años trabajando con Tennis Channel. Es otro tipo de gente. ¿Sabes cómo son los latinos, no? Los latinos, el trato es distinto, las envidias son distintas. Y en Tennis Channel me recibieron con los brazos abiertos y es otra manera de trabajar y por suerte llevo ya 8 años trabajando con ellos y me considero muy afortunado, pero como te digo, eternamente agradecido con el gigante de Bristol porque me ayudaron a desarrollar una carrera de la cual hoy estoy muy orgulloso. Tengo 26 años en esto y no es poca cosa. Claro, ¿y cómo es el schedule me preguntaba, pregúntale a Nico, qué torneos le dicen, cómo es, tienen cada uno un rol, porque a veces está Polana, con a veces no, está Jim Courier, está Navratilova, van rotando, ¿verdad? Sí, todo depende del productor y a quién le gusta el productor. Si el productor se enamora de Anacon, va a poner más a Anacon. Si el productor quiere a Jim Courier, va a poner a Jim Courier. Jim tiene un contrato, él es el mejor en el negocio. Jim, o sea, sin lugar a duda, es uno de las personas que yo disfruto escuchando, es un fenómeno. Él tiene un contrato que él tiene que narrar solo partidos de hombres exclusivamente y en torneos grandes. Jim no te hace un 250, no te hace un 500, hace los 1000, hace los Grand Slam y por cantidades exorbitantes de dinero. Yo para hablarte en mi caso, para mí soy el primer latino
que entró en Tennis Channel. Para mí es un orgullo abrir esa senda. Después entró Mónica Puig, eh, y no hay más. Entonces es un logro muy grande. Y a medida que se van retirando tenistas más conocidos, como Sam Querrey, como Chris Eubanks en este momento, les van dando más cabida, Andrea Petkovic, Ginny Bouchard, porque el público los conoce más. A mí el público americano no me conoce como jugador, a mí el público latinoamericano tampoco, prácticamente me conocen como narrador de ESPN. Entonces es un gran logro para mí, después de 8 años, seguir teniendo un puesto, y habiéndomelo ganado en Tennis Channel. Eso habla mucho de mis conocimientos y me hace sentir muy bien, pero eventualmente esa llegada de tenistas recién retirados, pues es algo que el canal quiere, es algo que los que mandan, los productores generales quieren oír. Los jefes de esos jefes quieren tener a los jugadores que ellos conocen comentando. Y también están los agentes, ¿no? Los agentes que de repente representan a uno que tiene mucho peso y quieren meter a un cliente que no tiene tanto peso, entonces condicionan al canal a darle X cantidad de días a eso, pero esas son las políticas internas de cada uno de los canales. Y en ESPN, lastimosamente, el posicionamiento por amiguismo se da mucho, ¿no? También. Nico, te quiero poner como entrenador un ratito para que variemos un poquito los temas. Problemas que todos se nos presentan, Nico, y seguramente a ti, porque fuiste entrenador, estuviste con De Armas en su momento, ¿no? Este chico venezolano muy talentoso, me acuerdo que lo conocía de COSAT. José, ¿verdad? José De Armas. Sí, José Eh, Antonio, sí. sí, cosas que pasan hoy en día, las ansiedades de los niños, se frustra muy rápido, pero eso pasa con todos los tenistas. El tema del famoso no siento la pelota. Este, ¿qué ¿Cómo ayudamos a un jugador? ¿En qué se debe enfocar si para y te dicen en el entrenamiento, Nico, no siento la pelota hoy? Hay que saber cómo resetear, me parece a mí, ¿no? Hay que conocer al jugador, saber qué es lo que funciona en el preámbulo, el día anterior, la semana anterior, la noche anterior, la preparación antes del partido, o si es en el caso de un entrenamiento, saber cómo resetearlo. Ah, no la sientes haciendo esto. Bueno, vamos a probar a hacer tal cosa. En lugar de pelotear, vamos a trabajar en consistencia. En lugar de consistencia, vamos a trabajar en el servicio. En lugar de trabajar en el servicio, vamos a trabajar en un golpe nuevo que le hace falta pulir un poco. Saber cuándo parar, saber cuándo el jugador está frustrado, saber cómo maneja la frustración el jugador o la jugadora. Regresamos a lo mismo. Cada jugador es un mundo, cada jugador es distinto, necesita ciertas cosas para sentirse seguro o para sentir la pelota, ¿no? Y también hay que saber cuándo darle una patada en el culo al jugador y decirle, dale, que es para allá, y en el partido no vas a tener a nadie que te pase la mano. Entonces, son cosas que se trabajan también. Ah, no estás sintiendo la pelota. Bueno, corre más para ponerte la pelota donde la sientas mejor y seas más consistente. Yo creo que hay un balance en todo esto. Qué bueno, me encanta, además, por eso te digo, me gusta escucharte en la tele porque es muy claro y eso falta ahora, hay mucha confusión, mucha información. Otro tema, ahora vienen los padres, se te acerca y te dice, Coach, Nicolás, mi hija veo que juega muy bien, entrena muy bien, pero no se puede soltar en los partidos. ¿Qué le dices al papá? La niña está adelante escuchando, ¿eh? Es un tema muy, muy común. Depende del rol del padre. Hay padres que tienen más porcentaje de entrenadores que de padres, incluso, como fue el caso de Raúl Pérez Roldán. Eran más entrenador que padre. Y hoy en día el padre que viene y te dice, yo no me meto, ese es el peor, ese es el que más se mete, ¿no? Y para mí lo importante es que el niño entienda, y dependiendo si es niño o niña, qué tipo de carácter tenga, qué tanta fuerza tenga la madre en la familia, qué tan importante sean los hermanos,
qué tipo de, de infancia ha tenido, qué tan dominante es el padre dominante. Lo importante es que el niño sepa que gane o pierda, los padres van a estar ahí, lo van a querer igual. Eso es lo principal. Pero de nuevo, es caso a caso, este tema. Eh, mm, mm, Todo el mundo se pone nervioso. Si no te pones nervioso es porque no tienes, esa sangre que necesita el campeón. A los caballos les pasa igual. Si un caballo no está sudado antes de la carrera, ese caballo no le apuestes porque no va a ganar. Entonces es importante saber canalizar, enseñar a los padres y a los niños a que sepan canalizar esos nervios. Yo no estoy exento a eso. En mi casa, si yo perdía en la cena, se hablaba poco, porque mi papá fue deportista y era un gran competidor y se entendía que el sacrificio que ellos estaban haciendo, tanto económico como de tiempo, como de esfuerzo, eh, tenía que de alguna manera ser correspondido. Entonces, si yo no ponía el esfuerzo, no estaba bien. Y eso me lo hicieron entender muy temprano. Pero no era que mis padres me obligaban a jugar, era que mis padres me decían, si nosotros vamos a sacrificar lo que estamos sacrificando, tú tienes que entender que tu esfuerzo tiene que ser profesional. Muy duro para un niño de 10, 11, 12 años, pero hoy en día los tenistas, que salen de Europa, que son grandes campeones, lo entienden muy temprano. Entonces, eso es lo que está haciendo la competencia. Y eh, lo tienes que hacer, lastimosamente. Por eso es que el tema en Argentina, es tan exitoso, por el sistema argentino es tan exitoso. Ellos entienden que ese es el camino. A mí me sorprendió que Fran Segundo lo haya ido a la universidad, pero muy bien. Y creo que es un crack, ¿no? Que es un capo, pero desde muy jóvenes en Argentina, sobre todo, entienden que ese es el camino o agarrar el canasto y a dar clases. Ahora, y el chico al chico, ¿qué le dices para que se suelte? Ya en la pista, o sea, que le pegue fuerte, que meta bolas, que corra. Digamos, ¿en qué precisamente, qué le dirías que se enfoque para tratar de manejar esos nervios, al comienzo especialmente? Al comienzo, bueno, ¿al comienzo de qué? ¿De una carrera competitiva No, o no, al no, comienzo de los de jugar partidos, de los partidos. una carrera competitiva, al jugar torneos de campeonato Claro, a se nivel... paraliza, ¿viste? Entrena bien, pero se pone tenso en los partidos y Le no voy a sabe qué hacer. decir, bueno, le voy a decir que a la larga no se va a acordar de esos partidos y que el mejor resultado lo va a conseguir jugando suelto o suelta y que en su mejor tenis no va a florecer si él deja que el miedo, los nervios, los complejos se adueñen de los momentos. Les digo que en los partidos, casi siempre, en los partidos ajustados, se ganan y se pierden la misma cantidad de puntos, y no por el hecho de perder un punto tiene que ser el fin del mundo, que lo vea como una ecuación un poco más macro y que sepa que va a tener momentos buenos en el partido y va a tener momentos no tan buenos y va a tener momentos excelentes. Entonces, saber aprovechar eso y que la diferencia está en los puntos importantes. Ahora, hay jugadores que van a responder bien a ese tipo de planteo. Hay otros que no. Entonces, hay que identificar qué tipo de carácter tiene tu jugador. Se nace con ese carácter. Yo tengo muchos papás que se desaniman mucho porque los niños de 11, 12, 10 no logran resultados y me dicen, mi hija no tiene carácter, no sirve para el deporte. Yo le digo, son muy pequeños todavía para decir eso, pero digo, ¿eso se ve de chico, Nico? ¿Se puede enseñar o se trae de la cuna? Pregunta difícil, porque en mi caso ninguno quiso competir. No les gustaba la competencia y yo lo identifiqué, muy temprano, y no es que me rendí, pero yo los llevaba y los incentivaba les proponía más días, menos días, eh, pero no les nació. También tiene mucho que ver la sociedad. En mi caso tuvo que ver que yo era hijo de inmigrantes y que yo era una persona muy solitaria, entonces jugaba contra el frontón y eso me llevó a mí a
a un escape o a un refugio, por así decirlo, que me llevó a eso. La competitividad me salió innata porque yo tenía que meter una cantidad determinada de pelotas para ganar un punto. Te estoy hablando en lo mío personal. Pero yo creo que un gran porcentaje es innato. Lastimosamente es innato, incluyendo al entorno familiar. Ve a los padres competir, ve a los amigos, los hermanos. Fíjate que muchos de los grandes tenistas son hermanos menores, ¿no? Muchos de los grandes deportistas son hermanos Claro, menores. es fantástico, Nico. Eh, ¿Cómo transcurre un día si no estás, digo, profesionalmente, laboralmente, cuando no estás comentando tenis en Tennis Channel? Bueno, en mi casa trabajamos un poco con bienes raíces, con mi esposa, aquí en Miami. Trabajo asesorando torneos en América Latina, trabajo asesorando jugadores en todo el mundo. Eh, Tengo otros proyectos marchando, unos que van más rápidos que otros. Pronto debe haber un anuncio muy importante, si todo sale bien en el próximo mes o dos, para América Latina. Y trato de mantenerme entretenido, ocupado y creciendo como persona. El crecimiento personal y pasar tiempo con mis hijos pequeños es para mí lo principal en este momento. Se nos fue la grande de 23, se nos va la de 18 dentro de 3 meses, así que está cambiando mucho mi vida y nos queda el pequeño de 13, así que estamos haciendo los ajustes y eso es fascinante, ¿no? Porque es una etapa nueva, así que continuamos creciendo. Y en el futuro vendrán los nietos, ¿eh? Tranquilo. Bueno, yo ya los tengo. Bueno, hay mucha gente que te está viendo, Gringo Preiderman, Profesor Walter de Sí, Brasil, el Paul gringo, Forsyth. sí, sí. Te mando un gran abrazo, Paul Forsyth, Eh, de sí Perú. paso. Ahí te dice, Gringo, mira, que Naisel Aero, dice, la hacía silbar. Sí. La Nice Aero fue ¿Cuánto un pesaba, Nico, esa raqueta? un gran progreso. Mira, en realidad en aquella época no estábamos tan pendientes de cuánto pesaba, pero yo te diría que esa Nice pesaba 310, 320 gramos. Y yo le ponía un poquito de peso a medida que fui poniéndome un poco más fuerte. Le empecé a poner peso y la usé hasta los 17 años que Andrés Gómez me dio una Yonex R50 que me cambió la vida. Mira, bueno, muy feliz. También lo tuvimos hace unos años, Andrés, invitado, un fenómeno. Hablaba, Sí, describía, ¿sabes qué me impactó? Cómo describía la cabeza. Decía, los campeones tienen diferente cabeza, no hay una cabeza de sí. un campeón. Eso me pareció fantástico. Me describió la cabeza de McEnroe, de Lendl, de Becker. ¿Tú qué dices eso? ¿Qué opinas? Los campeones, ¿qué los separa de los demás? Los grandes campeones. La capacidad de sobreponerse a las dificultades y a los ajustes tanto de la vida como de la cancha. Yo creo que son personas muy inquietas, personas muy tercas, personas que constantemente están buscando una solución y que son capaces de ver un problema de una manera distinta al resto del común de la gente. Son gente bien particular. Mira. Los fans, Nico, te quiero preguntar, porque no quiero que se me escape ese tema. En tu época tú jugaste con Becker, con Lendl, Edberg, grandes campeones, los veías, obviamente Agassi, veías todo eso. Eh, ¿Hay alguna diferencia en la relación con los fans? Con los fans, digo, de los grandes estrellas. Ahora, viste, es todo muy, muy por Instagram. A veces no dan conferencias de prensa prácticamente, salvo en los torneos. No sabemos mucho, no saben mucho las entrevistas de los grandes jugadores, como antes salían en las revistas. ¿Qué nos puedes decir de ese tema? Bueno, se sabe mucho más de los jugadores que se sabía antes. Hay mucho más acceso. Hay jugadores que se prestan más para eso que otros, se sienten más cómodos que otros. Yo soy chapado a la antigua, ¿no? Yo creo en la privacidad y que disfruten la manera en que juego tenis, en la manera que me comporto, pero que hay un momento en que
de aquí, de esta línea para acá, es para mi familia y para mí. Rafa Nadal lo supo manejar muy bien, él y todo su entorno son un ejemplo, al igual que Federer para mí, al igual que Sinner hoy en día. Hay jugadores que tienen entornos más grandes que otros, entornos más familiares que otros, y que están dispuestos a compartir un poco más que otros, son más mediáticos que otros y se sienten que le deben más a su público que otros. Entonces, sí, vivimos en una era muy confusa, en una era que el fanático le tiene mucho más acceso, o le tiene acceso, antes no le tenía acceso. Hoy en día estamos lidiando con un tema de apuestas que es muy feo, que eh, eh, mandan amedrentamiento a las familias, no de primero, hasta de segundo y tercer grado, insultos, amenazas. Y eso es una línea que se cruza, del fan pasa al amedrentador. O sea, es terrible, ¿Estaba terrible en tu época, existía eso, Nico, eso de los arreglos de no, parte? no, ni cerca. En mi época, el máximo que se podía arreglar era si sabías que había un lucky loser y estabas jugando quali y estabas preclasificado uno o de primero en lo que perdían y sabías que ibas a entrar. Esas eran las grandes trampas que se hacían y por eso se cambió el sistema y se sortean los cuatro que pierden en la última ronda de quali, sean cuatro, seis o ocho o 16. Pero de todo esto de la trampa de partidos sale con el streaming y con la apuesta punto a punto. Nico, un par de temas más. Uno es, por ejemplo, las mujeres y los hombres, ¿no? Porque si alguien te invitan a dar una charla de entrenadores esta vez, de formadores de 10, 12, 14 años, ¿qué le sugerirías tú, que ves tanto tenis y has jugado gran tenis, en entrenar mujeres y hombres? ¿Qué diferencias ellos tendrían que tener en cuenta o se deben entrenar igual? No, yo creo que en las mujeres el porcentaje de desgaste emocional es mucho mayor que en el del hombre. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Es más delicado el caso de las mujeres, son mucho más sensibles, ¿no? Sobre todo si tú eres un hombre y estás entrenando a una niña. Yo creo que de mujer a mujer hay una comprensión, un entendimiento, una afinidad superior. Eh, pero más allá del tema emocional, por el lado mecánico, no, me parece que es igual. Me parece que tienes que saber que en el caso de las mujeres, el tema del servicio lo tienes que formar muy fluido para que cuando la mujer crezca, que se desarrolla antes que el hombre, tenga la posibilidad de desarrollar un mejor servicio. En Argentina, por ejemplo, lo dijo el gran Flaco Chela el otro día, es un lugar tan lento que los jugadores no están acostumbrados a desarrollar el servicio a temprana edad. El servicio es un golpe muy importante en el tenis de hoy en día y hay que desarrollarlo desde el principio para que cuando el cuerpo florezca, tanto en el hombre como en la mujer, tenga la posibilidad de tener un servicio coherente, de tener un servicio fluido y de tener la mecánica ya en su puesto, más allá de que no tenga mucha fuerza. Entonces, yo creo que la formación, como dices tú, entre los 10 y los 14 años es más en la parte mecánica, porque como a los 15 ya el molde queda duro y es más complicado cambiar las cosas. El tenis que vemos hoy es más violento, más rápido, ¿verdad? Que el tenis que se jugaba en tu época. ¿O había también en ese momento pegadores? Porque siempre se dice, se mejoró la velocidad, se juega más rápido, etcétera, etcétera, se mejoró el físico, la preparación física, la nutrición, pero ¿se juega mejor ahora que antes, Nico? Bueno, Lendl era una bestia. Cuando Lendl le pegaba la pelota y cuando Andrés Gómez le pegaba la pelota, cuando Roscoe Tanner sacaba, cuando Vilas te jugaba en clay con el efecto cuando empezó el topspin. Todo tuvo su época, ¿no? Y hoy en día
tanto los jugadores como la competencia van mejorando. Entonces los contrarios son más rápidos, absorben más la potencia, tienen más armas, eh, las diferentes materiales de las raquetas, de las cuerdas, los mismos zapatos son mucho mejores. Entonces, eh, siempre hubo los grandes pegadores, siempre hubo. Lo que pasa es que hoy en día son más. Antes había 150 jugadores, hoy hay 4.000. Entonces, eso varía mucho. Claro, pero y en las tácticas, ni con lo táctico, lo estratégico, porque yo que soy de la vieja escuela también me entretenía antes viendo diferentes estilos. Hoy prácticamente juegan todos igual. Sí, eso cambió muchísimo también. Los porcentajes son mucho más pequeños en cuanto a márgenes, ¿no? Se ganan partidos, fíjate el número fantástico que salió antes de la final de Monte Carlo, que en 16 partidos habían ganado la misma cantidad de puntos eh, este muchacho Alcaraz y Yannick Sinner. Entonces, los márgenes son mucho más pequeños. Yo creo que sí, que la fuerza se ha sobrepuesto a la estrategia. Con la llegada de Alcaraz, yo creo que surgió un poco más el toque con este tema de irse a devolver pegado al fondo que inició Rafa, siguió Tim, Medvedev lo continuó, Alcaraz lo está haciendo ahora. También cambió un poco la estrategia, cambió un poco la perspectiva. Pero yo creo que la diferencia es esa, ¿no? Hay muchos más jugadores armados hasta los dientes que los que había antes. Tú pegabas revés a una mano, ¿verdad? ¿Ha desaparecido el revés a una mano? Me, Perdón que se me- me me- interrumpió. No, Revés a Nico, una no te mano. preocupes. Tú pegabas revés a una mano, ¿verdad? Sí, ¿Ha desaparecido el revés a una mano, Nico, en el alto sí, nivel? sí, sí, mucho, 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 mucho. Han surgido últimamente varios bien lindos, pero sí, el tenis, el revés a dos manos, es mucho más sustentable en el tenis moderno, eh, que hay tanta velocidad y se puede llegar con las dos manos. Yo creo que la tendencia es esa, ¿no? A que baje un poco más. Niquito, y para cerrar, las rivalidades que tuvimos tantas tan lindas, ¿no? ¿Quién era tu gran rival? Lo estás viendo. ¿Cómo? Eh, yo, yo fui mi gran rival. Mira, qué interesante. ¿Pero por qué? ¿Porque te peleabas contigo, no te podías controlar? Sí, era muy duro conmigo mismo. Me parece que ese es un buen consejo para los chicos de hoy en día. El gran consejo que dijo Rafa, uno tiene que ser su mejor amigo. Hermoso lo que has dicho, pero para que cierres, pues ya cerraste en realidad con eso y te dejo ir a almorzar. ¿Vas a almorzar ahora? Algo comeré, sí, para Bueno, prepararme para mi partido de pádel. bueno, yo te dejo tranquilo, pero quiero que nos digas si las rivalidades de ahora, que son, prácticamente se cerran en Alcaraz y Sinner y Sabalenka con Rybakina, porque es lo que vemos en los grandes torneos, sigan siempre los mismos. ¿Es bueno o malo para el tenis? Que Es, solamente excel- es excelente. Es lo que es. Tenemos que atenernos a lo que es. Hay que disfrutar lo que tenemos. En aquella época, antes que llegara Djokovic, era Rafa con Roger, tratando de sacarse de encima a los veteranos. Ahora Alcaraz y Sinner parecen haberse sacudido a Djokovic, pero ahí está Djokovic y en Australia le ganó a Sinner, es lo lindo. Y hay que ver si surge un tercero, hay que ver si Draper para de lesionarse y se cuela ahí, hay que ver si Swiatek endereza la cabeza y vuelve porque es una gran tenista. Hay que ver si Coco Gauff mejora, hay que ver si Pegula logra despegar y ganar un torneo grande que yo creo que se lo merece. Hay que ver si Tsitsipas despierta de esta pesadilla que ha vivido durante 2 años. Hay que ver si Zverev empieza a creer más en sí mismo, se despega de su núcleo familiar y se convierte en un hombre. Hay que ver muchas cosas y eso es lo fascinante de este mundo y de estas rivalidades. Bueno, un abrazo desde Ecuador. Y para cerrar, Nico, te voy a poner en aprietos, pero eres tenista, vas a responder. Problem solver.
Los top 5, gracias, dicen grandes invitados. Iván Rodrigo desde España, un ex jugador español, un amigo, te manda saludos, Abrazo. un fenómeno. Los top 5 tenistas de Latinoamérica de todos los tiempos, en orden, ¿eh? En orden, para Nicolás Pereira, ¿quiénes fueron? Bueno, Vilas, sin lugar a dudas, es el referente, ¿no? Eh, Después de Vilas, carajo, no está fácil. Kurten fue el que más ganó, el que más torneos grandes ganó después y fue número uno del mundo. Em, sin haber ganado Grand Slams, Ríos fue un fenómeno. Eh, Después se me va a escapar alguno, seguro. Eh, Nalbandian, el mejor jugador en nunca haber ganado un Grand Slam después de Ríos, probablemente. Y está difícil, pero a mí me gustaba mucho ver jugar a Batata. Pongo a Batata ahí en los top 5 también. Y te voy a decir uno que lo has nombrado y estoy seguro, pues dijiste Andrés Gómez, que ganó Sí, Roland Garros. Ah, sin lugar a dudas, pero Andrés es mi hermano mayor y lo adoro con locura a él y a su familia, ¿no? Pero sí, Andrés está ahí a la par con Batata. Tal vez, sí, sí, sí. Andrés es un grande, no solo adentro, sino afuera. Afuera, Andrés, para mí fue una persona muy influyente en mi carrera y en mi manera de ver la vida y tengo la suerte de considerarlo un hermano. Siempre está ahí cuando lo necesito. y esta sí es, passing shot me tenés que tirar, Nico, para cerrar. ¿Es el mejor el que más gana siempre? En el tema, cuando hablamos del mejor de la historia, el mejor de lo que fuese, Fórmula Uno, fútbol, ¿hay que tomar en cuenta lo que ganó para determinar que sea el mejor de la historia? Sí, sí, definitivamente. Perfecto. Te mando un abrazo enorme, te agradezco mucho, fue una hora hermosa para mí porque aprendo muchísimo y la verdad que un crack. Siempre un gusto y gracias por tus programas. Son muy entretenidos y educativos y los pongo para pasar el rato muy, muy agradable. Te felicito por el proyecto, que sigas adelante y siempre a tu orden por acá. Y un gran abrazo a toda tu audiencia que son parecidos a ti, son gente buena, buen corazón. Gracias, Nico. Igualmente, compartimos valores de buena onda, que es lo importante. Así mismo es. Un abrazo y a ganar el pádel hoy, ¿eh? No, no, cero competencia, a pasar bien. A pasarla bien. Un gran cariño a tu familia, Nico. Gracias. Dale, abrazo, igualmente por allá. Gracias, Abrazo. hermano. Ya nos veremos. Gracias. Abrazo enorme. Adiós a todos. Nos vemos mañana con una piloto de avión. Alba Manes, vamos a hablar sobre aviación mañana. Así que los que tengan miedo de volar, los espero mañana. Una piloto de Airbus, 350-330. Espectacular va a ser. Abrazo grande y gracias por el apoyo. Y síganme en YouTube. Y esta entrevista queda en Instagram. Gracias.